Mi nombre es Caleb, y supongo que podrías decir que mi historia comienza el día en que todo lo que creía tener se derrumbó. En ese entonces, yo era solo un tipo en un pueblo pequeño, Mildmay, de esos lugares donde todo el mundo sabe de tus asuntos antes que tú mismo. Tenía 23 años. Trabajaba en la ferretería, apilando madera y cobrando clavos a gente que me conocía desde que usaba pañales. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas. Y tenía a Sofía. Ella era mi mundo. Cabello oscuro que caía en ondas, una risa que hacía que el aire se sintiera más ligero. Llevábamos 2 años juntos, y yo estaba ahorrando para un anillo, no uno elegante, solo algo para poner en su dedo y decir, eres mía y yo soy tuyo. Ese verano tuve la oportunidad de ganar un poco más de dinero. Un amigo me consiguió un trabajo de 3 semanas cargando heno a 1 hora de distancia. Era un trabajo duro. El sudor me empapaba la camisa, el polvo me tapaba la garganta. Pero imaginaba la cara de Sofía cada vez que levantaba una bala. Por las noches, la llamaba desde un teléfono público chirriante fuera del barracón. Su voz llegaba suave y dulce, atravesando la estática. «Te extraño», decía. Y yo sonreía como idiota, contando los días hasta volver. No sabía que mi propia madre también estaba contando los días, pero por una razón diferente. Cuando regresé a Mildmay, mi camioneta traqueteando por la calle principal, me sentía más ligero que en semanas. Había ganado lo suficiente para abrir una cuenta de ahorros, tal vez incluso llevar a Sofía a algún lugar bonito. La primera parada fue su casa, una casita alargada con pintura descascarada y flores que ella había plantado floreciendo en el frente. Pero cuando toqué, no fue Sofía quien abrió. Su madre estaba en la puerta, labios apretados, como si hubiera mordido un limón. «¿No está aquí, Caleb?», dijo, apenas mirándome. Algo en su voz me heló la espalda. «¿Dónde está? Mejor habla con tu familia». Mi estómago se retorció. Ni siquiera pensé antes de volver a mi camioneta, la grava saltando bajo las llantas mientras aceleraba hacia casa. Cuando entré por la puerta principal, la cocina era un caos de ruido. Mi madre, Clara, estaba en la encimera, harina en su delantal mientras daba órdenes a mi hermano, Víctor. Él estaba recostado contra la encimera, 1,95 m de puro engreimiento. Y entonces lo vi. El anillo, un aro barato de oro en su mano. No era el que yo había soñado comprarle. Algo en mí se rompió. Mi garganta se secó. «¿Dónde está Sofía?», pregunté, con la voz más ronca de lo que pretendía. Mamá se giró, limpiándose las manos como si me estuviera quitando de encima. «Ahora está con Víctor, Caleb. Se van a casar. Ya está hecho». El cuarto dio vueltas. Miré a Víctor. Su sonrisa se ampliaba como si hubiera ganado un maldito premio. Mis puños se cerraron tan fuerte que las uñas se clavaron en las palmas. «¿Qué demonios estás diciendo?». Me acerqué. «Cálmate», soltó mamá, como si yo fuera un niño rebelde. Sofía necesitaba un hombre, no un chico persiguiendo sueños imposibles. Víctor es fuerte, estable. Tiene futuro. Tú eres solo tú. Sus palabras golpearon como una bofetada. Había pasado mi vida tratando de hacerla sentir orgullosa, arreglando el porche hundido, trabajando horas extras para que no se preocupara por las cuentas. ¿Y Víctor? Él flotaba, apoyándose en su sonrisa y su encanto, nunca moviendo un dedo menos que le sirviera de algo. Y ahora, de alguna forma, también tenía a Sofía. No soporté mirarlos. Salí hecho una furia, las llantas chirriando mientras aceleraba. La grava saltaba detrás de mí, el polvo ahogaba el aire, pero no me importaba. Necesitaba respuestas. Cuando llegué a casa de Sofía, ella estaba ahí esta vez, sentada en el columpio del porche. Sus ojos estaban rojos, sus manos se retorcían en su regazo. «Caleb», empezó, pero la corté. «¿Es verdad?». Mi voz era áspera, como si algo filoso se hubiera atorado en mi garganta. Ella asintió, mordiéndose el labio. «Tu madre», dijo que nunca sería suficiente, que Víctor podía cuidarme. Su voz tembló. No sabía qué hacer. Solté una risa hueca. «No sabías qué hacer, Sofía. Podrías haber esperado 3 malditas semanas. Podrías haberme llamado». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Y por un segundo, solo un segundo, quise abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero entonces vi la sonrisa burlona de Víctor en mi mente, escuché la voz de mamá otra vez, y supe que se había acabado. «Lo siento», susurró. No le respondí nada. Solo me di la vuelta y me alejé, sus sollozos desvaneciéndose detrás de mí. Esa noche me quedé en mi cuarto, mirando las paredes en las que había crecido.
Fotos nuestras de niños, yo y Víctor pescando, mamá sonriendo en algún picnic de hace mucho, ahora parecían mentiras. Ya no era su familia. Era el repuesto, el que descartaron cuando pareció algo más brillante. Para la mañana, ya había tomado una decisión. Metí ropa, un cepillo de dientes y los $50 que me quedaban del trabajo de heno en una mochila. Cuando bajé, mamá estaba en la sala, tejiendo como si nada hubiera pasado. ¿A dónde vas?, preguntó, sin siquiera levantar la vista. A cualquier lado menos aquí. No me detuvo. Víctor no estaba, seguramente presumiendo por ahí. Subí a mi camioneta y manejé, el pueblo achicándose en el retrovisor. No sabía dónde iba, pero sabía una cosa: nunca más dejaría que me rompieran. Salí de Milmay y se sintió como mudar una piel que nunca me quedó bien. Mi camioneta traqueteó por la carretera, la radio zumbando con estática, y no paré hasta que la aguja de gasolina tocó fondo. Eso me dejó en Minto. Minto era lo suficientemente grande como para tragarme entero. Nada más que concreto y ruido comparado con los campos silenciosos que había dejado atrás. Tenía $50, una mochila y un fuego en el pecho que no se apagaba. No estaba seguro de que perseguía, pero sabía que no podía volver. Los primeros días dormí en mi camioneta, ventanas entreabiertas, estacionado detrás de un diner donde los cocineros no les importaba siempre que me fuera antes del amanecer. Me despertaba entumecido, el cuello dolorido, y entraba tambaleándome a un baño de gasolinera para echarme agua fría en la cara hasta sentirme humano otra vez. Necesitaba trabajo rápido. Entré a todos los lugares con cartel de "Se busca personal", mis botas raspando aceras llenas de chicles y colillas. La mayoría me echaba un vistazo a mis jeans gastados y murmuraba: «Te llamamos». Nunca lo hicieron. Finalmente, entré a un almacén y conseguí un trabajo cargando cajas en camiones por $10 la hora. Era brutal. Mis brazos ardían después del primer turno. El sudor me caía en los ojos mientras arrastraba caja tras caja de piezas de auto o lo que fuera que enviaban. «Muévete, novato», gritaba Bart Julian, el capataz. Un tipo con voz de grava y ceño permanente. Apreté los dientes y seguí. Cada vez que quería rendirme, imaginaba la cara engreída de Víctor. Yo no era fuerte como él. Todavía no, pero me condenaría si dejaba que eso me detuviera. Las noches eran lo peor. Me quedaba en un motel barato que alquilaba por semana, las paredes tan delgadas que escuchaba al tipo de al lado toser sus pulmones. Acostado ahí, mirando las manchas de agua en el techo, mi mente siempre volvía a Sofía, sus ojos suaves, esa risa. Me preguntaba si era feliz con Víctor. Luego escuchaba la voz de mamá en mi cabeza: «Solo tú». Entonces me daba la vuelta y golpeaba la almohada hasta que los pensamientos se callaban. No tenía tiempo para autocompadecerme. Un día, fuera del almacén, vi un volante pegado en un poste. Clases nocturnas, aprende un oficio, construye un futuro. Era en la universidad comunitaria a unas cuadras. Nunca fui bueno en la escuela, apenas raspé el bachillerato, pero algo en esa palabra, futuro, se me quedó. Al diablo. Me inscribí en un curso básico de computación, pensando que no podía hacer daño. La primera noche me senté en un salón lleno de gente que parecía tan cansada como yo, todos encorvados sobre peces viejos y ruidosos. El profesor, el señor Hayes, era un tipo flaco con gafas que se le resbalaban por la nariz. «No necesitas ser genio», dijo, golpeando la pizarra. «Solo necesitas aparecer». Eso podía hacerlo. Ahí conocí a Mali. Se sentaba en la última fila, tecleando como si hubiera nacido con el teclado en las manos. Cabello corto castaño, pecas en la nariz y una forma de sonreír que no se sentía forzada. Nos tocó hacer pareja en una tarea tonta, hacer una hoja de cálculo. Yo la arruiné, maldiciendo en voz baja mientras fallaba una fórmula tras otra. «Relájate», dijo, inclinándose para arreglar mi desastre. «No es cirugía cerebral». Sus dedos volaban por las teclas como si fuera natural. Yo solo miraba, sintiéndome como un niño perdido en la clase equivocada. Después de clase, Mali y yo tomamos café en un diner cruzando la calle. Café negro para mí, con crema y azúcar para ella. Me contó que había crecido en Minto, trabajaba de cajera, pero quería más. «No me voy a quedar detrás de un mostrador para siempre», dijo, revola su taza. «¿Y tú?». No sabía cómo responder. Miré vapor subiendo en mi café y murmuré, solo tratando de descifrarlo. Ella asintió como si lo entendiera. Empezamos a hablar después de clases casi todas las noches, primero del curso, luego de tonterías como películas o los mejores lugares baratos para comer en la ciudad.
Tenía una forma de hacerme olvidar el dolor que cargaba. El trabajo se volvió más estable. Julian dejó de gritar tanto. Un día incluso me palmeó el hombro y dijo, «No estás tan mal, chico». Ahorré lo suficiente para dejar el motel por un apartamento diminuto, pintura descascarada, un colchón en el suelo, pero mío. Mali vino una noche con una pizza, riéndose de lo vacío que estaba el lugar. «¿Necesitas una silla o algo?», bromeó, sentándose con las piernas cruzadas en la alfombra. Comimos directo de la caja, la grasa manchándonos los dedos, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. «No, amor, todavía no», pero un rayo de luz en la oscuridad. Entonces llegó la oportunidad. Un tipo del almacén mencionó que el primo de un amigo tenía una startup que necesitaba ayuda, una empresa de tecnología que hacía apps o gadgets. No estaba seguro. «¿Quieren gente que trabaje duro?», dijo. Fui en mi camisa más limpia, las palmas sudadas, y hablé con un tipo flaco en sudadera llamado Tim. «¿Qué sabes hacer?», preguntó, sin apenas levantar la vista de su laptop. «Cualquier cosa que me enseñes». Supongo que fue suficiente. Me contrató como asistente, haciendo recados, cargando equipo, lo que necesitaran. Era mejor que el almacén, y podía ver a esos cerebritos programar y discutir sobre cosas que apenas entendía. Absorbí todo, haciendo preguntas cuando me dejaban. Al final de ese primer año en Minto, ya no era el mismo tipo que había dejado Milmay. Mis manos estaban callosas, mi cuenta bancaria tenía unos cientos de dólares, y tenía a Mali. Bueno, no la tenía, pero estaba ahí, constante como un latido. Una noche, caminando hacia su casa después de clase, ella deslizó su mano en la mía, casual, como si nada. Me quedé helado, luego apreté de vuelta, mi pulso retumbando. «Estás haciendo bien», Caleb dijo, mirándome. «No pares». No pensaba hacerlo. Había perdido todo una vez, y no iba a dejar que volviera a pasar. Pero mientras caminaba de vuelta a mi departamento, las luces de la ciudad zumbando arriba, no podía quitarme la sensación de que esto era solo el comienzo. Algo más grande venía. Lo podía saborear. Minto dejó de sentirse como un laberinto después de un tiempo. Se convirtió en hogar, pedazo a pedazo. Ya llevaba unos años ahí, y la vida tenía un ritmo. Trabajo, Mali, y este fuego silencioso en mí que seguía empujando. Ese trabajo en la startup que había conseguido por casualidad ya no era solo recados. Tim, el tipo flaco de sudadera que me contrató, empezó a confiarme más. Probar apps pasó a manejar números, luego incluso a sentarme en reuniones donde las ideas rebotaban como pelotas de ping-pong. Al principio no entendía ni la mitad, pero escuchaba, garabateaba notas en servilletas y lo descifraba. Resulta que era bueno bien de panorama general, cómo encajaban las piezas que quería realmente la gente. Un día, Tim me apartó, su aliento a café pegándome antes que sus palabras. «Caleb, estás desperdiciado cargando cajas», dijo. «Estamos creciendo. Oficina nueva, inversionistas, todo el paquete. Necesito a alguien que maneje operaciones. ¿Te apuntas?». Parpadeé, esperando el chiste. Pero iba en serio. «¿Operaciones? ¿Yo?», pregunté. «Mantener el caos en orden. Envíos, horarios, presupuestos». «Básicamente ya estás haciendo la mitad», dijo, encogiéndose de hombros. Nunca había hecho nada así, pero había visto a Julian manejar el almacén como sargento. Podía aprender. «Sí», dije, el corazón retumbando. «Estoy dentro». Así empezó, escalando paso a paso sudoroso. La empresa creció rápido. La app que construimos, Samup, pegó fuerte con estudiantes universitarios, luego oficinas, luego en el extranjero. Trabajaba hasta tarde, dormía poco y amaba cada minuto. Mali se quedó conmigo todo el tiempo. Habíamos estado saliendo un año cuando le pedí que se mudara. Nada del otro mundo, solo mi pequeño departamento, que ahora tenía un sofá en vez de solo un colchón. Ella se rió mientras arrastraba una caja de libros y una cafetera. «Se siente como si ganáramos algo», dijo, sonriendo. Un año después, le propuse matrimonio. Sin gran escena. Solo nosotros en la escalera de incendios, las luces de la ciudad parpadeando abajo y un anillo por el que ahorré 6 meses. Lloró, asintió, y eso fue todo. Nos casamos en el registro civil. Ella llevaba un vestido blanco que encontró en oferta, y yo me apretujé en un traje que me pellizcaba los hombros. Sin multitud, sin alboroto, solo un par de amigos del trabajo y su hermana tomando fotos. Me gustó así. Tranquilo. Horas después,
Me dijo que estaba embarazada. 9 meses después tuvimos a Elena, diminuta, ruidosa y ya con las pecas de Mali en la nariz. 2 años después llegó Eli, todo mofletes y puños cerrados. Llegaba a casa muerto de cansancio, y ellos se trepaban encima de mí, riendo, haciendo desaparecer el peso del día. Para entonces yo era CEO. Sí, yo, Caleb de Milmay, el chico que apilaba madera, ahora dirigiendo una empresa de millones. Tim se apartó para seguir jugando con código y la junta me eligió para liderar. No lo presumía. Seguía con mi camioneta, mis botas, los mismos hábitos callados. Dejaba que Mali manejara los reflectores, las entrevistas, las cenas elegantes. Ella era buena en eso. Encantaba a los trajeados con su risa rápida mientras yo me quedaba atrás, asegurándome de que la máquina funcionara sin problemas. Compramos una casa, no una mansión. Solo una sólida de ladrillo con patio para los niños. Pero no le dijimos a nadie que no necesitara saberlo. Me gustaba que fuera secreto. Se sentía más seguro. Pero el pasado no se había ido. Tenía una forma de colarse tarde en la noche cuando la casa estaba en silencio y la respiración de Mali era suave a mi lado. Veía la cara de Sofía, escuchaba la voz de mamá, afilada como siempre, cortándome. Imaginaba a Víctor pavoneándose como si fuera dueño del mundo. Guardaba una caja en el armario. Fotos viejas, una carta de mamá que nunca abrí, una foto mía y de Sofía en la feria del condado, su cabeza en mi hombro. Los dos sonriendo como si nada pudiera tocarnos. A veces la sacaba, la miraba, luego la guardaba antes de que el dolor se asentara demasiado. Una noche, Mali me atrapó. ¿Qué es eso?, preguntó, apoyada en el marco de la puerta, brazos cruzados. Nada, mentí, escondiendo la caja. Ella no insistió, pero sus ojos decían que sabía más. Éramos felices, yo, Mali, los niños. Pero no estaba completo, todavía no. Había construido esta vida ladrillo a ladrillo, y era buena, pero había un hueco donde Milmay solía estar. No los extrañaba, no realmente. Pero me preguntaba, ¿alguna vez pensaban en mí? ¿Sofía se arrepentía? ¿A mamá le importaba haber perdido un hijo? Lo empujaba hacia abajo, me enfocaba en los dibujos de Elena o los balbuceos de Eli. Pero quedaba ahí. Entonces llegó la llamada. Estaba en la oficina, papeles desparramados en mi escritorio cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Código de área de Milmay. El estómago se me apretó. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Caleb, una voz ronca dijo. Familiar. Me quedé helado. Sí, soy Pete. Tu padre se fue. Infarto. Funeral el sábado. Tío Pete, el hermano de papá. Mi garganta se cerró. Ahí estaré, murmuré. Cuando colgué, solo me quedé ahí, mirando la pared. Mali me encontró así cuando llegó a casa, los niños detrás. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando a él en el suelo. Se lo conté, voz plana. Ella se acercó, mano cálida en mi brazo. No tienes que ir. Pero negué con la cabeza. Si tengo. No por mamá. Ni por Víctor o Sofía. Por papá, tal vez. O por mí. Esa noche no pude dormir. Me levanté de la cama, saqué esa caja otra vez. La carta de mamá seguía sellada, con matasellos de años atrás. La abrí, mano temblorosa. Caleb, ven a casa. Te extrañamos. Víctor y Sofía están pasando dificultades. Ayúdanos. Ni una disculpa, nada. Solo una exigencia, como siempre. Arrugué la carta y la tiré a la basura. No podían necesitarme ahora. El viernes por la mañana empaqué una maleta, traje, corbata, nada llamativo. Mali me abrazó fuerte en la puerta, Elena aferrada a mi pierna. Ten cuidado, dijo Mali, buscándome la cara. Lo tendré, prometí. Manejando fuera de Minto, los niños saludando desde el porche, sentí que el viejo dolor se removía. Milmay me llamaba de vuelta, y no estaba seguro de qué encontraría. Pero sabía una cosa, ya no era ese chico quebrado. Lo que fuera que me esperara, lo enfrentaría de pie. El viaje de regreso se sintió como cruzar una línea que había dibujado en la tierra hace años. Mi camioneta zumbaba por la carretera, los campos borrosos pasando, y con cada kilómetro el nudo en mi estómago se apretaba más. No había vuelto desde que salí a los 23, con las llantas traseras escupiendo polvo. Y ahora aquí estaba, 35 años, con una vida que ellos no conocían. La radio crujió con una vieja canción country sobre amor perdido. La apagué. No necesitaba el recordatorio. Llegué al pueblo el viernes tarde. El cielo estaba gris y pesado, como si fuera a llover.
Milmay no había cambiado mucho. Los mismos porches hundidos, la misma gasolinera con el letrero roto. El pasado se apretaba cerca, familiar e indeseado. Me detuve en un motel al borde del pueblo, un edificio bajo de ladrillo con neón parpadeante. Adentro, el recepcionista apenas levantó la vista mientras deslizaba unos billetes por el mostrador. El cuarto olía a lejía. La cama crujió, pero serviría. Dejé mi maleta y me miré en el espejo roto, arrugas alrededor de los ojos, cabello un poco más ralo. Ya no era ese chico, pero todavía lo sentía dando vueltas dentro de mí. El sábado por la mañana me puse el traje. Oscuro, simple, nada llamativo, y manejé a la iglesia. Era la misma a la que íbamos de niños. Pintura blanca descascarada, campanario inclinado como cansado. El estacionamiento estaba lleno, autos alineados en filas perfectas. Gente de negro murmuraba con voces bajas. Estacioné al fondo, respiré hondo y salí. Las cabezas se giraron. Vecinos viejos, primos que no veía en años. Sus ojos parpadearon reconociéndome, pero nadie dijo mucho. Sí, era un fantasma para ellos ahora. Adentro, los bancos estaban llenos, el aire cargado con olor a flores y voces susurradas. Me deslicé en un asiento cerca del fondo, junto a un tipo que vagamente recordaba del instituto. Entonces los vi. Mamá, Víctor y Sofía sentados adelante como realeza, presidiendo. El cabello de mamá más gris, recogido en un moño apretado, su cara afilada como siempre. Víctor sentado ancho de hombros, su traje tenso en las costuras, pareciendo aburrido. Y Sofía, más delgada, ojos apagados, manos dobladas pulcramente en su regazo. El tiempo no había sido amable, pero no sentía lástima. Todavía no. La señora Carter, mi antigua profesora de escuela dominical, se inclinó y susurró. «Te pusieron hasta atrás. ¿Eh? Típico». Me encogí de hombros, manteniendo la boca cerrada. Podía sentir los ojos de mamá barriendo el salón, pero no me vio. Víctor le murmuró algo a Sofía, y ella asintió, inexpresiva como una muñeca. Pensaban que yo no era nada. Algún pobretón que había vuelto arrastrándose por migajas. Que lo creyeran. El servicio empezó. El predicador habló monótonamente sobre la vida de papá, cómo había trabajado la granja, cómo amaba a su familia. Apenas escuché. Papá siempre había sido callado, siempre a la sombra de mamá, pero me enseñó a pescar. Arreglo mi bicicleta cuando la estrellé. Nunca se puso de mi lado, sin embargo. Ni una vez. Me pregunté si le intentó al final. Entonces el tío Pete se levantó. Se aclaró la garganta, un papel temblando en su mano. «Caleb», dijo, voz fuerte, «tu papá quería que leyeras esto». Las cabezas se giraron. Murmullos recorrieron la iglesia. La cara de mamá se tensó. Víctor frunció el ceño. Los ojos de Sofía se alzaron. Me levanté, piernas firmes, y caminé al frente. El pasillo se sintió de 1 kilómetro, cada paso resonando en el piso de madera. Pete me dio el papel, me palmeó el hombro y se apartó. La letra de papá me miró, temblorosa, inclinada, real. Respiré hondo. A mi hijo, Caleb, leí, mi voz baja pero clara. Las palabras pesaron en el salón. No fui el padre que merecías. Dejé que pasaran cosas que no debí. Pero te vi de lejos. Escuché sobre tu vida, tu trabajo. Hiciste algo de la nada, y estoy orgulloso. Lamento no haberlo dicho antes. Mi garganta se apretó, pero seguí. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui. Que nadie te diga lo contrario. Silencio. Ni un suspiro se movió. Miré hacia arriba. Los labios de mamá eran una línea delgada. Víctor se removió como si fuera a salir corriendo. Sofía miraba sus manos. Podría haber parado ahí. Dejarlo colgando. Dejarlos sentados con eso. Pero algo en mí se soltó. Hoy traje a mi familia, dije, mi voz más fuerte ahora. Me giré, mirando hacia el fondo. Mali, niños, vengan. Pasos. Mali caminó por el pasillo, Elena y Eli siguiéndola. Llevaba un vestido negro, simple pero elegante. Su cabello recogido, y los niños parecían pequeños adultos. Elena con falda, Eli con corbata. Asentí para mis adentros. Llegaron a mí. La mano de Mali rozó la mía, anclándome. Me giré de nuevo al público. Se podía escuchar caer un alfiler. La cara de mamá se puso blanca, como si viera un fantasma. La mandíbula de Víctor cayó, sus ojos yendo de mí a los niños. Sofía parpadeó lento, como despertando. El resto de la iglesia zumbó.
susurros, jadeos, pero no me importó. Doblé la carta de papá, la guardé en mi bolsillo y dije, «Eso es todo». Luego me giré y llevé a mi familia de vuelta a nuestros asientos, los dedos de Mali entrelazados con los míos. Elena se inclinó y susurró, «¿Estuvo bien, papi?» Asentí, la garganta demasiado apretada para hablar. El resto del servicio pasó borroso. Himnos, oraciones, gente pasando frente al ataúd de papá, caras serias. Me quedé sentado, viendo a mamá retorcer su pañuelo, a Víctor mirar furioso al suelo y a Sofía lanzarme miradas furtivas. No habían dicho una palabra, pero podía sentirlo, su mundo inclinándose, rompiéndose. Bien, cuando terminó, la gente salió. La lluvia finalmente había empezado, humedeciendo el aire, haciendo que el suelo oliera a tierra y madera vieja. Me quedé bajo el toldo de la iglesia, Mali a mi lado, los niños jugando con una piedrita que encontraron. Pensé que eso sería todo, una mirada, un momento, luego me iría. Pero entonces los vi venir. Mamá, Víctor, Sofía, cortando entre la multitud, caras tensas como si hubieran ensayado. Mi pulso se aceleró, pero cuadré los hombros. Lo que fuera que tuvieran que decir, estaba listo. La lluvia caía constante ahora, golpeando el toldo como si marcara el tiempo. Mali se quedó cerca, callada pero firme. Los niños chapoteaban charcos a unos metros, perdidos en su mundo. Alrededor, la gente corría a sus autos, subiendo cuellos y abrigos. Pero yo no me moví. Mis ojos estaban fijos en mamá, Víctor y Sofía mientras avanzaban. 12 años desde que me fui. Y aquí estaban, a punto de decir algo que no estaba seguro de querer oír. Mis manos se cerraron en los bolsillos, pero mantuve la barbilla alta. No iban a verme retroceder. Mamá llegó primero. Su vestido negro estaba mojado en el dobladillo, sus ojos afilados fijos en los míos. «Caleb», dijo, voz cortante, como si me llamara para cenar. «Deberías habernos dicho que venías». Sin hola, sin nada, solo ese tono viejo, como si yo la hubiera inconvenienciado. Víctor se alzaba detrás, brazos cruzados, la lluvia pegándole el cabello a la frente. Sofía se quedaba atrás, aferrando un paraguas, pareciendo más pequeña de lo que recordaba. Encontré la mirada de mamá, mi voz pareja. No pensé que les importara. Su boca se movió, pero se recuperó rápido. «Claro que nos importa. Eres familia». Miró a Mali y a los niños, luego de vuelta a mí, como tratando de armar un rompecabezas que no encajaba. «¿Qué es todo esto?», preguntó, sus ojos recorriéndome otra vez. «El traje, la esposa, los niños». Dejé que la pregunta colgara. La lluvia tamborileaba entre nosotros. Mali se acercó más, su mano en mi brazo, firme como siempre. Saqué fuerza de ese toque. Lo usé para anclarme. «Esta es mi vida», dije. «Al fin la construí yo mismo, sin ayuda de ustedes». Víctor resopló, rompiendo su silencio. «¿Qué se supone que significa eso?». Su voz tenía el mismo filo, el que usaba para cortarme cuando éramos niños. «Apareces después de años, actuando como gran cosa, leyendo la carta de papá como si fueras mejor que nosotros». Lo miré fijo sin retroceder. «Soy mejor que tú. Mírame y mírate. La diferencia está justo enfrente de ti». Retrocedió. Solo un parpadeo. Pero lo vi. Mamá intervino, agitando una mano como si pudiera borrar el pasado. «Eso no es justo, Caleb. Hicimos lo mejor para Sofía, para la familia. Eras joven, persiguiendo sueños que no iban a salir». Víctor se ofreció. Lo agregó como si eso lo explicara todo. Reí, fuerte y amargo. «Me pisoteó, mamá. Tú lo empujaste a hacerlo. Le dijiste a Sofía que nunca sería suficiente. Se la entregaste como si yo fuera basura. No actúes como si fuera noble». Sofía habló entonces, su voz temblorosa mientras salía debajo su paraguas. «Caleb, yo no quise lastimarte. Tu mamá hizo que parecía que te había sido para siempre, que no te importaba. Tenía miedo». Sus ojos estaban húmedos, pero no podía decir si era lluvia o lágrimas. «Pensé en ti todos los días», susurró. La miré, realmente la miré. La chica que amé todavía estaba ahí, enterrada bajo años de arrepentimiento. Pero no me ablandó. «Podrías haber llamado», dije. «Podrías haber esperado 3 semanas. Elegiste, Sofía. Ahora vive con eso». Su mirada cayó, agua goteando de su barbilla. Víctor se movió a su lado, mandíbula tensa. «¿Y qué?», dijo. «¿Ahora eres rico, gran hombre con trabajo elegante?».
¿Viniste a restregárnoslo en la cara? Theo, dije plano. Construí una empresa de la nada. No vine a restregarlo, vine por papá. Ustedes lo hicieron sobre mí. Los ojos de mamá se abrieron solo un segundo antes de que lo suavizara con una sonrisa practicada. Bueno, dijo, forzando calidez en su voz. Eso es impresionante. Siempre supimos que lo tenías en ti. ¿Verdad, Víctor? Víctor gruñó. No convencía. Tal vez. Mamá continuó. Podrías ayudarnos. Las cosas no han sido fáciles. Víctor perdió su trabajo. La granja está mal. La familia ayuda a la familia. Y ahí estaba. La petición. La misma mamá vieja convirtiendo un cuchillo en un apretón de manos. Por un segundo, vi rojo. Recuerdos destellaron. Su voz en la cocina. Solo tú. Víctor sonriendo engreído mientras le ponía el anillo a Sofía. Respiré hondo y lo solté lento. Nunca creyeron en mí. Nunca pensaron que llegaría a algo. Si hubieran podido, me habrían echado a la calle. Mi voz firme, la lluvia goteando de mi barbilla. Cuando dormía en mi camioneta, comiendo sándwiches de gasolinera. ¿Dónde estaban? Miré a los ojos de mi madre, buscando algo, cualquier cosa que hiciera esto más fácil. No había nada. Oh, cierto. Estabas escribiendo cartas, exigiendo que volviera a ayudar a gente que me apuñaló por la espalda. Eso no es... Empezó mamá, pero la corté. Tomaron sus decisiones. Dije, yo tomé las mías. Se acabó. Me giré, asintiendo a Mali. Ella entendió, llamando a los niños. Elena y Eli corrieron hacia nosotros, riendo, chapoteando charcos, ajenos al peso que aplastaba el aire alrededor. Vamos, dije. Empezamos hacia la camioneta, la lluvia golpeándome la espalda. La voz de mamá me persiguió, aguda, desesperada. Caleb, espera. Lo sentimos. ¿Está bien? No sabíamos. Seguí caminando, la lluvia empapando mi traje, la mano de Mali cálida en la mía. Víctor gritó algo, seguramente una maldición, tal vez un insulto, pero su voz se perdió en la tormenta. Sofía no dijo otra palabra. No miré atrás para comprobarlo. La puerta de la camioneta se cerró detrás de nosotros, sellando pasada fuera. Elena rió sobre sus calcetines mojados, pateando sus pies contra el asiento. Eli habló desde atrás. ¿Podemos comer hamburguesas? Mali apretó mi rodilla, su toque callado, dejándome respirar, mientras salía del estacionami. Atrapé una última mirada en el retrovisor. Mamá, brazos flojos a los lados. Víctor pateando el lodo, frustración grabada en cada movimiento. Sofía, parada bajo su paraguas como una sombra, hombros encogidos. Se veían pequeños, perdidos, como si la lluvia hubiera lavado cualquier poder que alguna vez tuvieron sobre mí. No me sentí bien por eso. Ni feliz, ni enojado, solo libre, como si un peso que cargué demasiado tiempo finalmente se hubiera deslizado de mis hombros. ¿Papá? La voz de Elena sonó desde atrás. ¿Esa gente estaba enojada contigo? Forcé una sonrisa. Nah, pequeña, solo sorprendidos. Ha pasado mucho tiempo. Ella asintió, satisfecha, y volvió con Eli, inventando una historia sobre un perro que hablaba de uno de sus dibujos. Mali me miró. Suave. ¿Estás bien? Sí, dije, y por primera vez lo decía en serio. La carretera se extendía adelante, Milmay desvaneciéndose detrás. Sabía que nunca volvería. Me habían visto lo que había hecho, y eso era suficiente. La lluvia nos siguió fuera del pueblo, rayando el parabrisas mientras manejaba. Los limpiadores Skik contra el vidrio. Los niños charlaban atrás. Mali estaba callada a mi lado, su mano descansando en mi pierna, anclándome como siempre. Mantuve los ojos en la carretera, pero mi mente todavía estaba en esa iglesia. La cara tensa de mamá, la mirada furiosa de Víctor, el paraguas de Sofía cayendo como una flor marchita. No dije mucho, solo dejé que los kilómetros pasaran, el zumbido del motor llenando el espacio donde las palabras no cabían. A 1 hora de distancia, paramos en un diner, un agujero en la pared con neón zumbando en la ventana. Los niños estaban hambrientos, y él había estado pidiendo hamburguesas desde que salimos. Adentro, el diner olía a grasa y café, del tipo donde la mesera te dice cariño y los asientos están remendados con cinta adhesiva. El letrero de neón zumbaba débil, proyectando un brillo opaco sobre el piso mojado por la lluvia. Se sentía familiar, como 100 otros lugares donde había parado a lo largo de los años, un consuelo de carretera que no preguntaba. Elena se deslizó en el asiento junto a mí,
balanceando las piernas bajo la mesa, sus zapatillas mojadas golpeando el vinil. Ellie, todavía pegajoso de la lluvia, trepó al regazo de Mali, logrando mancharse de ketchup la camisa antes de que tuviéramos bebidas. 5 minutos y ya eres un desastre, amigo, dije, revolviéndole los rizos húmedos. Él sonrió, boca llena de papas, completamente despreocupado. Me gusta el ketchup, murmuró con comida. Mali rió, negando con la cabeza mientras agarraba una servilleta y empezaba a limpiarle las manos. Lo observé, Elena tratando de robar una papa de Ellie, protestando entre risas. Mali en medio, poniendo los ojos en blanco. Era simple, fácil, mío, y nadie podía quitármelo. Me permití respirar, mi pecho aflojándose mientras picoteaba mi propia comida. Del otro lado de la mesa, Mali atrapó mi mirada. «¿Estás callado?», dijo suave, limpiando las manos de Ellie mientras él se retorcía. Todavía pensando en eso, admití, pinchando una papa con el tenedor. No en ellos, sin embargo. No realmente. Solo en cómo se acabó. Ella sintió, como si entendiera sin que tuviera que decir más. Así era ella. Sabía cuándo dejarme estar, cuándo darme espacio. Terminamos. Pagamos la cuenta y volvimos a subir a la camioneta. La lluvia había bajado a llovizna ligera, el cielo amoratándose en púrpuras y azules profundos mientras caía la noche. Los niños se durmieron a mitad de camino, cabezas cayendo una contra la otra en el asiento trasero. Mali se recostó contra mí, apoyando la cabeza en mi hombro. «Orgulloso de ti», murmuró, medio dormida. No respondí, solo apreté su mano. Pero la palabra se quedó conmigo. De vuelta en Minto, entrar al camino de casa se sintió como aterrizar después de una larga caída. La casa esperaba, cálida y sólida, su luz del porche brillando contra la oscuridad. Simple, nuestra. Cargué a Ellie adentro, sus pequeños brazos flojos alrededor de mi cuello, su aliento cálido en mi hombro. Mali recogió a Elena, murmurando algo suave mientras la metía en la cama. Sus cuartos estaban desordenados con juguetes y garabatos de crayón, intocados por nada de lo que pasó en Milmay. No sabían qué significaba ese lugar. No cargaban ese peso. Bien, me había asegurado de eso. Abajo, Mali nos sirvió café. Nos acomodamos en el sofá, el calor de las tazas subiendo en el silencio entre nosotros. ¿Vas a contarme qué pasó?, preguntó, metiendo las piernas bajo ella. Así que lo hice. Todo. La carta de papá y cómo me pegó. Mamá suplicando. Víctor maldiciendo. Sofía, solo parada ahí. La lluvia, el alejarme. Como no se sintió como ganar. Solo como soltar. Mali escuchó, sus dedos trazando el borde de su taza. Cuando terminé, tomó un sorbo lento de su café. ¿Querías perdonarlos?, preguntó. Lo pensé, mirando el vapor subir. No, dije finalmente. No porque los odie. Ya no. Solo que no se merecen un pedazo de esto. De lo que tenemos. Es nuestro. Perdieron su oportunidad. Mali sonrió, pequeña pero real, y dejó su taza. Entonces eso es todo, dijo, recostándose en mí. Nos quedamos así un rato, la tele parpadeando con algún programa nocturno que no veíamos realmente. Sentí que el último nudo en mi estómago se deshacía. Los había enfrentado, me mantuve firme, me alejé. Estaba hecho. A la mañana siguiente me levanté temprano. Hábito, supongo. La casa estaba silenciosa, salvo por el gorboteo de la cafetera. Mali y los niños todavía dormían, su calor todavía en las paredes, en los muebles. Me permití estar en eso un minuto, este hogar que había hecho, antes de ir al armario. Saqué esa vieja caja que había guardado demasiado tiempo. Las fotos cayeron. Yo y Víctor con cañas de pescar. Mamá en un picnic. Sofía riendo en la feria. Las revisé, esperando el aguijón, pero no llegó. Solo recuerdos, descoloridos como el papel. Entonces lo vi. La carta arrugada de mamá que tiré en Milmay. En algún momento antes de irnos, la saqué de la basura, la metí en mi maleta. ¿Por qué? No lo sabía. La alicé, la leí otra vez. Ven a casa. Te extrañamos. Ayúdanos. La misma vieja canción. Pero había algo más metido en el sobre. Una nota más pequeña que no había visto. Letra de papá. Temblorosa como el tributo. Caleb, te dejé el viejo reloj. No es mucho, pero es tuyo. Debí darte más. Perdóname. Mi aliento se cortó. El reloj, el de papá, una cosa plateada gastada que usaba todos los días. No lo vi en el funeral. Pensé que mamá lo guardó.
Supongo que lo escondió para mí. Me quedé ahí, dando vueltas la nota en mis manos. Papá no peleó por mí mientras vivía, pero lo intentó al final. No era suficiente para arreglarlo todo, pero era algo. Guardé la nota, deslicé la caja bajo la cama. No desaparecida, solo fuera de vista. Tal vez recogiera el reloj después. Tal vez no. No importaba ahora. Mali bajó, cabello revuelto, bata floja. Bostezó, sirviéndose café. Te levantaste temprano. Sí, dije, y esta vez era verdad. Me estudió un segundo, luego sonrió. ¿Quieres llevar a los niños al parque después? Sonreí. Solo si tú empujas los columpios. Trato. Esa tarde lo hicimos. El sol rompió las nubes mientras estacionábamos a una calle. Elena chilló mientras la empujaba alto. Ellie corría tras una mariposa. Mali reía desde el banco. Atrapé mi reflejo en un charco, mayor, más firme, un tipo que lo había logrado. Milmay estaba kilómetros atrás, una sombra que ya no necesitaba perseguir. Había construido esto, esta familia, este hogar, esta vida, y era suficiente. Manejando de vuelta, los niños cantaban desafinados atrás, sus voces llenando la camioneta con algo cálido y completo. Miré por el retrovisor. Ellos eran mi futuro, no ese pueblo, no esa gente. Sonreí, pequeño pero real, y subí la radio. La carretera adelante estaba clara y con eso estaba bien. Bueno, esa es mi historia. Como lo perdí todo, lo reconstruí y encontré mi camino. Tomó muchos kilómetros y unas cuantas cicatrices llegar aquí, pero lo haría otra vez por lo que tengo ahora. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que alejarte de algo o alguien para encontrar lo que es real? Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo y no olviden dar like, compartir y suscribirse.